Hola a todos, bienvenidos a República una vez más. Mi nombre es Rodrigo Arenas. Hoy estamos con el congresista Vicente González del Condado 34 de McAllen, Texas, por el Partido Demócrata de Estados Unidos. Vamos a tener una conversación, pues, lo más sensata y honesta que amerita, ya que pues, la relación que tenemos Guatemala con Estados Unidos es una relación sumamente importante para ambos países. Pero en el caso del distrito del diputado, del congresista González, es aún más complicado o es aún más delicada porque él está en un distrito fronterizo con México, lo cual es un distrito sumamente vulnerable a todo el movimiento migratorio que hay hacia Estados Unidos. Movimiento que no solo es de Guatemala, sino que sabemos también que hay movimiento desde Venezuela, Haití, otros países de América Latina, y también sabemos que por ahí entran otros migrantes de otros países del mundo, no siempre los mejores. Pues bienvenido, congresista González. Gracias. Muchísimas gracias. Es tu quinta vez aquí en Guatemala. Quinta visita en este gran país. Podemos decir que ya hoy conoces, ya eres probablemente de los congresistas que mejor conocen Guatemala. Creo que sí, ha viajado más, ha convivido más, hemos viajado alrededor del país y hemos tenido conversaciones muy intensas con gente como ustedes. Pues muchas gracias y muchas gracias por tener esta entrevista en español para nuestra audiencia. Congresista, entrando en materia, Guatemala y Estados Unidos tienen una relación de hermandad de muchísimos años. O sea, estamos hablando desde hace 70, 80 años. Yo creo que Guatemala ha sido de los países, digamos, más fieles, más leales a Estados Unidos, me refiero en posiciones políticas, geopolíticas importantes, posiciones pues, ante la Segunda Guerra Mundial, posiciones después ante todos los conflictos mundiales que han habido, últimamente en la guerra entre Ucrania y Rusia. Guatemala pues tomó una posición muy clara del lado de Ucrania, la posición también con Israel, la posición con Taiwán. O sea, somos un país que realmente ha visto a Estados Unidos como un socio, como un hermano, pero además de en esa situación geopolítica, somos un país que rechazamos la otra alternativa, que antes era Rusia, ahora es China, y Guatemala, que por muy atractivo que ha sido, siempre ha sido muy fiel a sus principios conservadores de libertad, de propiedad y de vida. Y entonces, habiéndote dicho eso y preguntándote, ¿cómo miran ustedes, cómo mira un congresista de Texas, de McAllen, esa relación entre Estados Unidos con Guatemala? Pues la relación con Guatemala es una relación muy importante. Somos no nomás vecinos, somos familia. Muchos habitantes de Guatemala pasan por mi frontera, los conozco desde empresarios a gente que viene a emigrar a buscar trabajo en Estados Unidos. Así es que tenemos una relación muy cercana, obviamente muy cercana con las embajadas, con los consulados y siempre nos dan la bienvenida cuando vengo seguido a este país y a cada vez aprendemos algo nuevo y hablando con todo el tipo de gente, como te digo, desde empresarios hasta gente que emigra a trabajar en Estados Unidos, aprendes algo y por eso tenemos una relación muy intensa a veces, pero muy buena. Y ahorita, digamos, tú entiendo que fuiste con el presidente Biden, estuviste dentro del avión Air Force One viajando hacia la frontera, pues la semana pasada, entiendo que estuvo ahí el presidente Biden. ¿Cómo está la situación? Cuéntanos un poco, porque tú sí la vives en el día a día, tú has ido a los centros fronterizos prácticamente todas las semanas. Pues en las fronteras, ahorita, en la frontera mía, que es la ciudad de McAllen, a Brownsville, ahorita la migración está baja, pero se ha movido a la zona del Paso, Texas, del Río, Texas, donde la migración ha crecido sustancialmente. De no solo guatemaltecos, centroamericanos de los otros países, de Haití, de la India, de China. Ahorita llegan gente de todos lados, incluso del este de Europa, están llegando a nuestra frontera. Y tratamos de, obviamente, darles una bienvenida digna, un proceso digno y tratar de llegar a la raíz del problema de cada país en cómo podemos ayudar y resolver de que haya menos migración irregular. Bueno, ahí entraste el tema ya importante, llegar a la raíz del problema.
Estados Unidos, desde hace ya varios años, para mí hace un mal llamado a Guatemala, Salvador y Honduras, le dicen el Triángulo Norte, tratando de unificar el problema. Pero realmente la raíz de la migración involuntaria, le voy a llamar yo, porque yo creo que a nivel mundial, digamos, a nivel humanitario, la migración es algo de toda la vida, ¿verdad? Desde la época de los vikingos. Así es, desde antes. Esto viene, la migración es un tema que ha sido histórico, o sea, el ser humano es como un migrante natural, pero yo creo que hay migración voluntaria y migración involuntaria, ¿verdad? Hay gente que quiere migrar porque quiere aprender nuevas cosas, porque quiere explorar nuevas oportunidades, la razón que sea, pero tienes gente que no quiere migrar, que no quisiera migrar, pero que le toca migrar. Y como tú bien dices, la raíz del problema, o la raíz de la causa de esa migración. Y Salvador, Honduras y Guatemala de por sí ya tienen diferentes causas. Las causas en El Salvador y en Honduras, bueno, en El Salvador ahora ya menos, pero en Honduras y El Salvador eran más por un tema de inseguridad. En Honduras un tema muy de narco, muy fuerte y de muy inseguro. San Pedro Sula, sumamente inseguro, en fin, con unos índices de asesinatos por cada 100,000 habitantes, alrededor de creo que de 80 asesinatos. Creo que la más alta en el mundo. Un número increíble. El Salvador pues tenía un problema de maras, de pandillas sumamente delicado, todo el país. Pero Guatemala no. Guatemala su causa era otra o es otra, que es la falta de oportunidades. Y ahí tal vez te hago la primera pregunta. Realmente, haciendo ese pinpointing, haciendo esa diferenciación individual entre los tres países, ¿qué puede o qué está haciendo Estados Unidos para reducir la migración involuntaria de los guatemaltecos hacia Estados Unidos? Pues las conversaciones que estamos teniendo en el Congreso en Estados Unidos son ¿dónde podemos invertir recursos para crear condiciones que hagan que la gente se quiera quedar en su país nativo? Y hablando de Honduras y en El Salvador, que hay inseguridad, igual como en México y en otros países del mundo, yo de todas maneras digo que la mayoría de la migración es económica. El mexicano casi no emigra a Estados Unidos y hay una inseguridad terrible en muchas partes de México, pero hay oportunidad económica que les da oportunidad de quedarse en su país, cuidarse de la inseguridad de su país, pero poder darle de comer a su familia, ponerle un techo en su casa y mandar a sus niños a la escuela. Y esas son las oportunidades que necesitamos que crear en todos los países que tienen inmigración masiva. Eso que dices es muy cierto. Bueno, México ahora ya no está migrando, es más, creo que tiene migración negativa. Nosotros nos estamos yendo a México. Sí, muchos mexicanos están regresando a México. Hay mucha migración interna en México, pero independientemente de eso, México empieza a migrar cuando su PIB per cápita estaba en $6,000, $7,000 por persona, que es similar al que tiene Guatemala hoy. Y deja de migrar cuando llega a $16,000 por persona. Hoy entiendo está en 17,000 y pico de dólares por persona. Eso, como tú dices, son oportunidades. Eso es trabajo, eso es riqueza. Ahora, desde el punto de vista, yo me retracto porque digo la relación de Estados Unidos. Y aquí muchas veces cometemos el error de generalizar a Estados Unidos. Porque en Estados Unidos tienes un departamento de Estado, tienes un Congreso, tienes un Senado, tienes un departamento de justicia, tienes un departamento de defensa que usualmente actúan de una manera... ¿Y la Casa Blanca? Y la Casa Blanca, que usualmente tiene su propia agenda, su propia actuación. Tú estás en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Puntualmente, como Congreso de Estados Unidos, ¿cómo ves tú la relación entre el Congreso de Estados Unidos, sobre todo, digamos, la Comisión de Relaciones Exteriores, que sería la importante en este sentido, con Guatemala? Pues yo la veo bien y hemos venido demócratas y republicanos, miembros del Congreso y del Senado, a visitar a Guatemala. Hemos tenido conversaciones muy sinceras y ni una relación es perfecta, como ni una familia es perfecta. No nos llevamos perfectamente bien con todos los parientes, pero seguimos siendo familia y seguimos buscando una manera de trabajar juntos y mejorar la vida de nuestras gentes en los dos países y seguir mejorando nuestras economías, que es lo más importante. Si mejoramos las economías, como acabas de decir, subió la cifra de
económica por persona en México y dejaron de emigrar. Lo mismo sucedería en Guatemala, en mi opinión, en Honduras, en El Salvador y en muchos de los lugares alrededor del mundo donde están migrando. Tenemos gente de Europa inmigrando, pero del este de Europa. No están inmigrando de Francia o de España o de Alemania. Están inmigrando de Estonia y de Rumanía y de Ucrania y de países de Croacia, de países del este de Europa, países que eran que estaban bajo el comando de la Unión Soviética, que han batallado entrar al mundo económico que vivimos en muchos países del mundo. Y llegan a nuestra frontera por las mismas razones, la mayoría económicamente. Que hay guerras en ciertos lugares, hay inseguridad, pero si no tienes que darle de comer a tu familia, poderle dar una educación. Haces lo que sea necesario. Así es. Y esa es mi pregunta, por eso te digo, o sea, aquí hay una narrativa en Guatemala de que Guatemala en los últimos 2 gobiernos prácticamente se ha separado de Estados Unidos, que Estados Unidos ya no nos mira como socio, que Estados Unidos ya no nos mira como familia. Y yo creo que hay un gran error en esa narrativa. Primero, no hay un gran error, hay una gran malicia en esa narrativa, porque es una narrativa que viene de un departamento que ya vamos a hablar ahorita después, pero no necesariamente del Congreso, que digamos, podríamos decir que el Congreso es el verdadero representante del pueblo de Estados Unidos. Por lo tanto, ¿cuál es o sea, digamos, cómo ves tú, cómo podemos desarrollar una relación entre Guatemala y el Congreso de Estados Unidos para de verdad generar esas condiciones? Pues para comenzar necesitamos más interacción, ¿verdad? Que la estamos teniendo algunos miembros del Congreso. Hay que acordar que somos 535 congresistas y senadores y estamos trabajando en todo el mundo en muchos temas. Así es que hay que jalarle el cuello a la gente y decirle, ponme atención aquí, soy tu vecino, inmigramos, tenemos relaciones de comercio, vamos a sentarnos a platicar y te quiero enseñar cosas de mi país, te quiero platicar y uno por uno ir creando relaciones. Y hablas de relaciones de comercio, que al final del día hay un famoso dicho ya bastante trillado, ¿no? De trade, not aid, ¿verdad? Sí es, yo lo creo. Queremos comercio, no donaciones. Pero hoy tú tienes aquí en Guatemala, por ejemplo, a USAID, con 2 tipos de programas. Tienen programas de generación de comercio, pero también tienen muchísimos programas que se quedan en ONGs. Y como te repito, una agenda, y aquí voy a entrar ya, digamos, a la segunda parte, que es, esa relación de comercio solo la puedes tener con empresarios. O sea, tienes que empezar la conversación por ahí. Con los empresarios que ya existen y crear posibilidades para nuevas empresas que se críen, ¿verdad? Pero Estados Unidos, no Estados Unidos, aquí ya me voy puntualmente. El Departamento de Estado de hoy, del presidente Biden, la relación con el sector empresarial guatemalteco, con el sector productivo guatemalteco, con los empresarios guatemaltecos ha sido muy hostil. Incluso desde tweets, que ahora es la nueva manera oficial de comunicarse, ¿verdad? Increíblemente, desde tweets publicados por miembros del Departamento de Estado, hasta insinuaciones de todo tipo, hasta una lista que viola todos los principios republicanos por los cuales Estados Unidos se rige, como lo es la famosa, aquí le decimos la lista Engel, que es una lista que viola el debido proceso, la presunción de inocencia, totalmente arbitraria. Pero es una herramienta que están usando para hostigar al sector productivo de Guatemala en una buena parte y a otros personajes que no se alinean a su agenda. ¿Cómo el Congreso de Estados Unidos, que por lo que te estoy entendiendo no comparten esa agenda, cómo puede el Congreso de Estados Unidos ayudar a que esa relación del Departamento de Estado con los empresarios guatemaltecos sea diferente, sea proactiva, sea constructiva, porque si no, no se van a construir. Pues en lo que nosotros podemos ayudar es tratar de crear un puente, ¿verdad? Tener conversaciones con los dos lados y ver dónde no nos estamos conectando, porque obviamente no queremos perder la relación que hemos tenido por décadas con el país de Guatemala y con la gente de Guatemala. Así es que debemos de seguir trabajando diplomáticamente, tratar de crear un puente entre los legisladores y los guatemaltecos y otras agencias del gobierno, no nomás el Departamento de Estado, otras agencias el gobierno de Estados Unidos es mucho más que solo el Departamento de Estado. Sí. Tú me decías al principio de esta plática,
que hablas desde empresarios hasta pues el migrante que llega a McAllen de manera involuntaria muchas veces. ¿Conoces empresarios guatemaltecos? Sí, conozco muchos. Muchos empresarios guatemaltecos. ¿Has convivido con estos empresarios? Bastantitos. ¿Y qué opinas tú del sector empresarial guatemalteco? Mira, yo a ¿Cuál es los tu empresarios percepción? con los que yo he convivido han sido son empresarios igual que los de Estados Unidos, igual que los de México y la mayoría del parte del mundo, ¿verdad? Quieren tener una economía funcional, quieren poder crear un producto o servicio y venderlo en su país y alrededor del mundo, tener mercados abiertos, tener buenas relaciones, tener inversión extranjera necesaria a veces. Así es que lo que los empresarios guatemaltecos quieren es lo que quieren todos los empresarios generalmente en Estados Unidos y alrededor del mundo. Quieren poder tener una empresa que sea útil, que sea rentable y que sea en un ambiente funcional para la empresa, funcional para los trabajadores y para el comercio internacional. Y entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque eso que tú nos dices hoy, pues yo tengo que decirte que me sorprende un poco, ¿verdad? Porque en primer lugar eres congresista, en segundo lugar eres del Partido Demócrata, ¿verdad? Porque siempre se ha dicho, no, es que son los republicanos los que hablan bien de los empresarios guatemaltecos, pero no, tú eres un congresista del Partido Demócrata, pero además de un congresista que... El Partido Demócrata es como un abanico. Hay de izquierda, de centro y de derecha. Yo soy un demócrata muy de centro. Incluso voto en muchas propuestas republicanas. Trato de ver... Yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Soy de centro. Trato de buscar ideas que sean de sentido común, que ayuden a ambos lados. Y también rechazo ideas radicales de la izquierda y la derecha extrema. Bueno, es que ahí acabas de decir algo trascendental de sentido común. Dicen que el menos común de los sentidos, ¿no? Sí. Pero regresando a eso, ok, pero es importante porque yo creo que, como tú dices, el Partido Demócrata es mucho más que esos 2 o 3 congresistas demócratas que tuitean, que yo creo que no conocen ni siquiera Guatemala, muchos de ellos. O sea, simplemente les dicen que tuitear y ellos lo tuitean creyendo que están apoyando. Pero realmente yo creo que tú tienes la película bastante clara por lo visto. Entonces, ¿cómo hacemos, Vicente? ¿Cómo hacemos para que realmente la relación entre el Congreso de Estados Unidos, que al final del día yo creo que es la entidad más importante en Estados Unidos para dirigir una relación, la Comisión de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, alineemos, digámoslo así, los recursos, tanto económicos como humanos, que se invierten tantos, porque son muchísimos, es muchísima plata, es muchísimo tiempo el que se invierte, para que realmente tanto los empresarios de Estados Unidos como los empresarios guatemaltecos y muchos empresarios alrededor del mundo inviertan en Guatemala y construyamos esa Guatemala y esas oportunidades que tanto se necesitan. ¿Cómo tienes algún caso de éxito? ¿Estados Unidos tiene algún caso de éxito que pudiéramos asimilar? Pues yo diría, México ha sido un exitazo, ¿verdad? Con los tratados de libre comercio, son ahorita el socio de comercio más importante para Estados Unidos, que hace 30 o 40 años, antes del 92, con el primer tratado de libre comercio abajo de Salinas de Gortari, era un México muy distinto. Y teníamos migración masiva. Y había muchos problemas en México, y todavía los hay, ¿verdad? Hay más que nada problemas de inseguridad que todavía son muy preocupantes para nosotros y la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero viendo el tema económico y las oportunidades que se llevaron a México con el comercio y con buenas relaciones diplomáticas, no siempre estamos de acuerdo, a veces tenemos argumentos, pero como cualquier familia lo tratamos de resolver. Creo que es muy importante tener la misma línea con Guatemala, tener las mismas conversaciones honestas. Fuera de cámara me hablabas de Monterrey. Así es. Verá que entiendo que conoces muy bien Monterrey. Monterrey es una ciudad increíble que tiene inversiones multimillonarias. De todo. Fábricas de carros, pero digamos fábricas de carros que se venden en Estados Unidos, que los producen en Monterrey.
que pues reforzando lo que tú dices, Monterrey es una ciudad sumamente cercana a la frontera con Estados Unidos. Eso es o sea, ¿cómo logramos eso? O sea, ¿cómo logramos que la interacción de Estados Unidos con Guatemala sea esa interacción constructiva, esa interacción, por ponerte un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos 2 departamentos fronterizos con México, que es Huehuetenango y San Marcos. Departamentos sumamente grandes, sumamente importantes, con una migración, le voy a llamar involuntaria, a Estados Unidos importante por falta de oportunidades. Pero estás hablando que de aquí a Huehuetenango, si no mal recuerdo, son como 300 kilómetros de distancia y hace 6 horas. En carro, en bus has de hacer 7, 8 horas. O sea, estás hablando de un promedio de 40, 50 kilómetros por hora. Y según el índice, el último que escuché estamos en Guatemala, el recorrido es promedio de 16 kilómetros por hora, 10 millas por hora. O sea... Es falta de infraestructura, obviamente, ¿verdad? Correcto. México tuvo el mismo problema y si vas y estudias lo que sucedió cuando empezamos el Tratado de Libre Comercio con México, una de las inversiones más grandes y profundas que se hizo bajo la administración de Gortari fue crear carreteras, puertos, para poder mover su producto y su servicio. ¿Y qué rol jugó ahí Estados Unidos? Pregunto. Un rol muy importante. Hubo mucha inversión americana. Nosotros vimos que iba a ser un beneficio para ambos países, igual que sería con Guatemala y con cualquier otro país comerciante en el mundo. Necesitamos, por más recursos y productos y servicios que podamos crear, si no los podemos llevar a un puerto para que lleguen a su destino final, o no los podemos mandar por una carretera de una manera eficiente que cree un negocio rentable, no funciona. Así es que inversiones en infraestructura son básicas para tener una buena línea de comercio. Eso es desde la época romana. Acuérdate los casos de... Bueno, lo que hizo Estados Unidos con Europa, después el famoso Plan Marshall, fue una inversión muy grande y muchas carreteras de peaje, ¿no? Muchas carreteras que se pagan por utilizar. Que es una buena manera. Yo he estado aquí unos días y he platicado el famoso toll road que tenemos en Estados Unidos. Cuando lo necesitamos son privados, algunos de esos toll roads. Y empresas privadas dicen, aquí hay una necesidad que el Estado no lo quiere hacer, nosotros lo hacemos, la gente paga el toll, muchas veces después de que se paga a cierto nivel, que se le paga al empresario y se le paga la inversión y se paga la infraestructura que se creó y ya queda gratis, pero son inversiones que al final de cuentas lo paga el ciudadano, pero muy útiles e importantes. Pero habiendo dicho eso, una vez más requieres inversión. Y para tener inversión y para tener ese tipo de cosas necesitas empresarios con ganas de invertir, empresarios proactivos. Que en Guatemala los hay. Guatemala es histórica por tener empresarios que creen en su país, ¿verdad? Hay una empresa que yo creo que muy hábilmente puso el eslogan hace muchos años de todas las empresas guatemaltecas, que es confiamos y construimos e invertimos en Guatemala. Y yo creo que esa es una regla, ese es un lema del guatemalteco. El guatemalteco confía, cree, invierte en su país y el empresario guatemalteco también. Pero al final del día, ese tipo de inversiones requieren primero montos muy importantes de dinero y mucha confianza. Pero es muy difícil tener esa confianza cuando por el otro lado tienes a tu socio principal queriéndote poner en listas, regreso como la lista Engel, que te hace muchísimo daño si te ponen en ella. Es una lista que prácticamente te ataca reputacionalmente. Quisiera preguntarte qué opinas tú de esa lista. O sea, y ahora que estás en la Comisión de Relaciones Exteriores, probablemente te va a tocar conocerla. Sí. ¿Qué opinas de eso? Pues yo no sé qué criterio se usa para estar en la lista Engel. Incluso lo voy a investigar porque ha habido mucho aquí. Pero definitivamente debemos de crear un ambiente que crea confianza para inversiones de infraestructura, no nomás para inversionistas guatemaltecos, para americanos, para empresas globales que puedan llegar y decir, nosotros les podemos construir un puerto, les podemos construir carreteras, tener un sistema de internet muy funcional, de 5G en todo el país, que gente en lugares rurales tienen manera de conectarse. Yo incluso en mi distrito tuve problemas en zonas rurales ahora durante la pandemia, en mismo Estados Unidos, que no estaban conectados. Y no sabíamos el gran problema que teníamos que lo enfrentamos. Pero debemos de seguir teniendo pláticas diplomáticas y vernos como socios, con respeto y con dignidad. ¿Y tú ves posible
Por ejemplo, ¿tú ves posible que empresas de Estados Unidos de construcción de infraestructura, constructoras de carreteras, constructoras de puentes, les puede interesar venir a construir a Guatemala? Claro, incluso ya lo hacemos en muchos países alrededor del mundo. No nomás construimos en Estados Unidos, tenemos empresas que construyen infraestructura alrededor del mundo. Mucha de la infraestructura que se ha construido en México son empresas americanas y Guatemala es igual. Necesitamos que crear un ambiente de confianza para que empresas, también las empresas guatemaltecas tienen que tener confianza para hacer una gran inversión, pero también invitar inversión extranjera. Es que al final lo que termina sucediendo es que estas empresas extranjeras vienen y se asocian con guatemaltecas. Eso es generalmente lo que sucede. Siempre quieren a alguien con que sepan. Ground, como dicen, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final del día creo que dicen ¿verdad? Que la gente tonta habla de personas, cómo es la gente, y al final lo que quiere uno es hablar de ideas, ¿no? Y eso es lo más importante. ¿Cómo logramos, congresista, primero que esas voces, digamos, que tanto daño quieren hacer a la relación de Estados Unidos y Guatemala, que son pequeños, desde mi punto de vista creo que son pocos individuos en posiciones lamentablemente claves en el Departamento de Estado, algunos incluso colegas tuyas congresistas, pero que lamentablemente cuando dicen algo, cuando opinan, se genera mucho ruido aquí en Guatemala. ¿Cómo hacemos para que la comunicación proactiva, la comunicación asertiva, constructiva, de gente que de verdad quiere ayudar y no voy a decir ayudar regalando, no, ayudar es, bueno, yo creo que el mejor negocio para Estados Unidos es tener una América Latina pujante, una América Latina próspera, ¿verdad? Porque imagínate tú el comercio y el dinero para las empresas de Estados Unidos, en fin, teniendo una América Latina. ¿Cómo logramos que la comunicación sea esa la que domine la narrativa y no la de estas 4 o 5 personas que lo que quieren es... Pues para comenzar, siempre debemos de tratar de mejorar esas malas relaciones, pero seguir creando buenas y nuevas y crecer. Y al final de cuentas, las empresas, si confían en ti, si confían en tu país, si hay confianza, va a haber inversión. Yo tengo agricultores en mi distrito que invierten en programas de agricultura en Nicaragua, si te puedes imaginar eso. Para mí, yo tengo falta de confianza, ¿verdad? Sí. Con Daniel Ortega, pero hay empresas que tienen suficiente confianza para ir con la narrativa, obviamente, del Departamento de Estado y de nosotros y de la Casa Blanca, que estamos en contra, pero van y hacen inversiones que han sido exitosas. Así es que hasta con esas voces que no siempre están de acuerdo, sigue habiendo oportunidad. Pero esas personas... Bueno, cambian de opinión. Mira con Maduro ahora, ¿no? Ahora ya están haciendo trade, Yo siempre he estado en contra de comprar... No, me refiero a esas voces del Departamento de Estado. Sí, pues yo nunca he entendido eso. Y siempre ha sido una voz en contra del comercio y continuar el embargo contra Maduro hasta que cede el poder de ese país y le dé libertad a la gente para que pueda seguir prosperando el país de Venezuela. Yo sé que... fuimos el gobierno, no yo. Yo fui una de las voces en el Congreso que siempre estuve opuesto de que fuéramos a comprarle petróleo a Venezuela, a Maduro, a un presidente que por mucho tiempo no lo vimos como legítimo, ¿verdad? Así es que en el Congreso, de todas maneras, o en el Senado también, tenemos gente que está opuesto a cosas que el gobierno hace. No todos estamos en la misma línea, no todos estamos on the same page, si quieres decir, pero... así es la cosa, ¿verdad? Así funciona una democracia también. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero hay que seguir empujando y estirando. Y te distraje ahí, pero al final yo creo que tú lo que estabas diciendo era muy, muy importante, ¿no? Y es cómo construimos esa otra narrativa. De acuerdo contigo que hay que seguir tratando de informar mejor a esas voces que quieren disentir. Yo creo que lamentablemente tienes siempre las dos, ¿no? Tienes la gente que lo que está es mal informada, pero también tienes la gente que le gusta
generar Así confrontación. es. Aquí en todo el mundo. Aquí en todo el mundo. Lamentablemente, Guatemala tiene una historia de un conflicto armado porque no fue guerra civil, solo para cuando te lo digan allá. Aquí en Guatemala no hubo guerra civil, fue un conflicto armado guerrillero que quiso tomar el poder por la fuerza y, digamos, el Estado se defendió y muchos nos tuvimos que defender y fuimos víctimas de eso. Pero esa narrativa... Déjame te digo algo que creo que todavía Guatemala batalla para quitarse esa reputación, esa narrativa. Desde que yo creo que desde que se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla, mucha gente en Washington y en alrededor del mundo sigue teniendo esa narrativa de Guatemala. Y para que cambie eso, los guatemaltecos mismos tienen que decir su nueva historia, enseñar sus nuevos éxitos, las empresas exitosas, los lugares tan bonitos en su país, darle la bienvenida a los europeos, a los norteamericanos, a los canadienses, que vengan, que conozcan, que convivan y que vean las oportunidades y el gran país que es Guatemala. Guatemala lo tienen que vender los guatemaltecos y es muy importante. Y el poder de poder vender tu país y enseñarlo de una luz positiva, como nosotros lo hacemos alrededor del mundo, y México y todos los países, ¿verdad? Es la responsabilidad del ciudadano. Y eso es más poderoso, en mi opinión, que cualquier opinión de cualquier gobernante o congresista o cualquier persona. Y voy a usar a México como un ejemplo. México me preocupa mucho por la inseguridad que existe en el país de México. Pero al mismo tiempo es un país muy exitoso, que le va muy bien y muy bien visto alrededor del mundo como una potencia económica, al pesar que tienen unos problemas muy graves y que muchos en el Congreso y en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca critican. Así es que de todas maneras hay que seguir promoviendo buenas relaciones y enseñar tu país en la mejor luz posible. Bueno, te iba a pedir un closing statement, pero creo que ya lo hiciste. Okay. Creo que de verdad ese es el mensaje más poderoso con el que yo me quedo, y es que los guatemaltecos tenemos que contar nuestra propia historia, y es que nos toca a nosotros los guatemaltecos, que de verdad queremos un país que prospere y que se desarrolle en paz para toda su ciudadanía, que contemos nuestra propia historia. Un lugar con muchos recursos, una buena relación con muchos países alrededor del mundo, y en Estados Unidos son parte de nuestra familia, tienen muchos amigos en el Congreso, en el Senado, en el gobierno americano, y estoy seguro que tienen muchos más amigos que enemigos. Así es que siempre vas a oír positivo y negativo. Hay mucho más positivo y una narrativa muy positiva de Guatemala. Ustedes tienen que promover a su país. Muchísimas gracias. Gracias. González. Un placer. Esa es la quinta vez que vienes a Guatemala. Espero que sea la quinta de 10 o de 15 o de 20. Vamos a seguir. Estás siempre bienvenido. Y pues ya sabes que cuando vengas a Guatemala, estas cámaras y estos micrófonos están a tu servicio. Gracias, te lo agradezco mucho. Muchas gracias.